¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la 9ª calle 970 de la zona 1 en el Museo Nacional de Historia, en donde vamos a conocer acontecimientos que han marcado a nuestra Guatemala. Acompáñenos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para poder dirigirme a nuestro público y poder hablar de un tema tan importante como lo es el de museos. Si nos vamos a la historia de la humanidad, pues vamos a encontrar desde épocas remotas el hombre se ha convertido en coleccionista, es decir, ir almacenando materiales y aglutinándolos o clasificándolos para que estos cuenten una historia. Es así como el oráculo de Delfos se convierte precisamente en un antecedente de museo, porque todas las reliquias, todos los recuerdos de las personas que iban al oráculo se iban guardando y se iban exhibiendo. Luego podríamos ver también cómo dentro de Roma existe todo este concepto, y posteriormente en la Edad Media, cuando prácticamente las grandes catedrales y abadías se convierten en recopiladoras de manifestaciones artísticas y documentos históricos, y que clasificados y conservados pues cumplen una función. Bien, y toda esta historia de los museos es bastante interesante, pero para seguir con la entrevista acá al licenciado, le vamos a preguntar cuál es la función que tiene este Museo Nacional de Historia y cuáles son los objetos más antiguos que tiene este museo. En este caso, el Museo Nacional de Historia tiene a su cargo la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural de Guatemala. En lo que corresponde a las piezas más antiguas del museo, pues encontraríamos las que pertenecen a la conquista, o sea, 1524. Una de las más importantes es el cáliz del obispo Francisco Marroquín, que data del año 1563. Es una obra de estilo plateresco, trabajada en plata y en oro. Y de esta manera pues vamos a encontrar también varios objetos de la época colonial, que serían los más antiguos. Bueno, este Museo Nacional de Historia cuenta con 16 salas en su interior, pero acá el licenciado nos puede platicar cuáles son las más importantes y cuáles son las que predominan. Bueno, yo creo que todas, porque el museo está estructurado en un guión cronológico, y de esta manera las diferentes salas van marcándonos los periodos. Por lo tanto, todas son importantes, porque si las cortamos, entonces estaríamos cortando la historia misma. Y para ir conociendo este Museo Nacional de Historia, nos encontramos en la sala número 4, en donde pueden ver, atrás de mí está la significación de la firma del Acta de Independencia, el cual el director nos va a explicar un poquito sobre este suceso. ¿Cómo no? La independencia de Guatemala es parte de todo ese proceso que se dio en América durante el siglo XIX, a principios del siglo XIX, básicamente después de lo que fue la Revolución Francesa, que nace una nueva ideología y un concepto de autodeterminación de los pueblos. Y es así como en América vamos a tener a partir de 1810 el inicio de los procesos independentistas. En el caso de Guatemala, la vecindad con el virreinato de Nueva España es precisamente la que le va a dar toda esa motivación debido a la vecindad y a las ideas. Sus efectos se hacen sentir en Guatemala en 1813 en los movimientos llamados Conjuración de Belén. Nos encontramos en la sala número 2 del segundo nivel del Museo Nacional de Historia, en donde inicia el proceso de la Revolución Liberal, y nos encontramos con uno de los exponentes de este gran movimiento. Acá el director de este museo nos va a platicar sobre esto. La historia de Guatemala independiente va a estar marcada por dos épocas, conservadora y liberales. Aquí tenemos que ver en primer lugar el periodo conservador, que es el que
establece lo que es territorialmente y jurídicamente la República de Guatemala. Y debido a que la grana, que era el principal producto de la economía guatemalteca de la época, entra en crisis, le corresponde a Rafael Carrera la introducción de un nuevo producto para atenuar precisamente esta caída, y es así como entra la caficultura a nuestro país. Y la caficultura se va a convertir entonces en el principal producto de la economía nacional a partir de entonces. Y aquí tenemos que ver que Carrera consolida a Guatemala y recupera la hegemonía después del triunfo en la Arada, tras derrotar a El Salvador y a Honduras. Luego la promulgación del acta constitutiva, los símbolos patrios, entonces Guatemala recupera su estatus hegemónico en el área centroamericana. Invito a todos para que vengan al Museo Nacional de Historia y que vean objetos que pertenecieron a figuras de la historia nacional.